aquí a su casa, casa de oración, casa de Dios, casa de usted. Y bueno, vamos a continuar, mis hermanos, como les prometí el domingo pasado, ¿verdad? Vamos a continuar con la vida y milagros de Jesús. El tema 12 que hoy le traigo, mis hermanos, es el mayordomo fiel. Como subtema le puse la sagacidad, usando la sagacidad para el reino. Texto base que vamos a estudiar, Lucas 16:8. Porque la semana pasada, el domingo pasado, para ser exactos, estábamos hablando de la deshonestidad, ¿verdad? Y tocamos esta parábola, mis hermanos. Y algunos se quedaron con el signo de interrogación porque pues lo dimos nada más como ejemplo, ¿verdad? Entonces yo hice una promesa de que el día de hoy, que estábamos hablando de la vida y milagros de Jesús, pero por ser la excepción, mis hermanos, porque es una parábola, nosotros ya hablamos y dimos una serie llamada Las Parábolas de Jesús, que está en las páginas de Facebook solamente ahorita. Ahí tenemos la serie de las parábolas de Jesús y ahí estuvieron tocando precisamente todas y cada una de ellas, ¿no? Pero esta parábola en especial, mis hermanos, no la tocamos, pero creo que es el tiempo de hablar de este tema. Pero como le decía, es una excepción porque estamos hablando de la vida y obra de vida y milagros de Jesús, no de las parábolas de Jesús. Pero esta parábola es continuando hablando sobre la deshonestidad. Amén. Sobre lo que nos enseña la palabra en Lucas 16. Entonces nada más así que quise dárselo así brevemente. Nosotros vemos aquí, mis hermanos, antes de pasar a la parábola, a la escritura, vemos que en el capítulo 15 Jesús está dando una serie, y capítulos anteriores, ¿no? Está dando una serie de parábolas, mis hermanos. Si usted puede ver, desde el capítulo 14, en los versículos 15 en adelante, Jesús comienza a hablar de parábolas. La parábola de la gran cena, lo que cuesta seguir a Cristo, la sal pierde su sabor, dice, ¿no? La parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida, parábola del hijo pródigo, parábola. El Señor siempre enseñaba con parábolas, ¿verdad? Y en esta noche no es la excepción, como le decía. En el capítulo 16, mis hermanos, el Señor Jesús, de pasar a los fariseos y escribas, de estar ahí enseñándoles y dándoles una cátedra sobre el reino de los cielos, hablando sobre el reino celestial, voltea al Señor con sus discípulos para darles una lección de administración. ¿Cuántos quieren aprender a ser administradores del reino de Dios? Amén. La parábola, mis hermanos, del mayordomo injusto fue presentada a los discípulos en esta ocasión, aquí en el capítulo 16 de Lucas. En ella el Salvador sienta principios aplicables a los discípulos de todos los tiempos. Amén. ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? No, lo escuché como no muy convencido, ¿verdad? Amén. Así como que, ay, sí soy o no soy. ¿Cuántos discípulos son del Señor? Muy bien. Entonces esta parábola va dirigida a todos los discípulos de todos los tiempos, mis hermanos, ¿sí? Después de todo, los discípulos de Cristo son esencialmente mayordomos, mis hermanos. Todos los discípulos somos mayordomos, a quienes se nos ha confiado el cuidado de sus pertenencias e intereses sobre la tierra. Fíjese, y ahorita lo vamos a ver. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué es un mayordomo? ¿Qué es? Mire, un mayordomo, según el diccionario, dice que es un sirviente principal de una casa o hacienda. ¿En dónde estamos viviendo, mis hermanos? Aquí es la casa, ¿verdad? Esta es nuestra casa, esta es nuestra hacienda, este planeta, mis hermanos, ¿sí? Sirviente principal de una casa o hacienda, encargado de la organización del servicio y de la administración de los gastos. Eso es un mayordomo, fíjense. En pocas palabras, es un servidor. ¿Cuántos son servidores aquí? ¿Cuántos son servidores aquí? Amén. Esta parábola está rodeada, mis hermanos, de dificultades. Esta parábola, ya que está generalmente, mis hermanos, admitido
que esta parábola es una de las parábolas más difíciles de Lucas, ¿sí? La razón de la dificultad es que la historia del mayordomo injusto, ¿verdad?, aparentemente recomienda la deshonestidad. Aparentemente, lo digo y lo aclaro y lo subrayo, aparentemente recomienda la deshonestidad y los negocios ilícitos, mis hermanos. Pero cuando se entiende con la debida luz, la encontramos saturada de enseñanzas de gran importancia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya para empezar con Lucas 16:8, lo leemos, hacemos una oración y comenzamos con el tema. Lucas 16:8, ¿lo tiene? Fíjese lo que dice ahí. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo, es decir, lo felicitó, ¿verdad? Al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu hermosa presencia entre nosotros. Nos hemos gozado, nos hemos deleitado en tu presencia, te hemos adorado, Señor, con todo nuestro corazón, y hoy queremos rendir nuestras vidas, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Queremos que traigas luz a nuestro entendimiento para poder, Señor, discernir tu palabra, para poderla recibir, para poderla apreciar, y que podamos también ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra dé su fruto en su tiempo en nuestras vidas, en nuestros corazones, al 100%, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es luz, que es eficaz para nosotros en todo momento y en todo tiempo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, en resumen, la historia de esta parábola es la siguiente, ¿sí? Un rico propietario encargó sus negocios a un empleado. ¿Cuántos aquí son encargados de algún negocio o alguna vez los han dejado encargados de algo? Levante su mano sin miedo. ¿Son encargados? ¿Los han dejado encargados alguna vez de algo? ¿Alguna vez? Claro. ¿A cuántos de aquí nos dejan encargados? Mire, yo por ejemplo, yo trabajaba en una compañía, trabajaba como comprador, un buyer, material planner. Entonces yo representaba la cartera de la compañía. ¿Por qué? Porque yo era quien colocaba órdenes en el sistema para comprar el raw material, la materia prima, ¿verdad? Entonces yo me dedicaba a eso. Entonces dependía de mí si yo malgastaba o compraba bien o compraba caro o barato. Bueno, bonito y barato quería la empresa, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros, como lo leímos en la introducción, como lo vimos allí en la introducción, somos encargados de algo. Se nos ha depositado una confianza. En este caso, había un propietario que le había encargado sus negocios a un empleado, mis hermanos. El rico en esta historia representa a Dios, el rico, ¿sí? El hombre el que es dueño de la hacienda, ¿no? El mayordomo, mis hermanos, es aquella persona a la que se le ha confiado la administración de la propiedad de otra persona, ¿sí? En este caso, a nosotros se nos ha confiado las propiedades de otra persona, ¿sí o no? Por lo que toca esta historia, mis hermanos, cualquier discípulo del Señor es también un mayordomo. ¿Y cuántos son discípulos? Otra vez, repítamelo. Amén. A ver, otra vez. El Señor ya lo vio, ¿eh? Entonces, todos y cada uno de los que estamos aquí pretendemos o somos discípulos del Señor. ¿Usted se acuerda qué significa discípulo? Ya lo vimos en una serie completa, mis hermanos. ¿Qué es discípulo? Aprendiz, ¿verdad? Alumno. Eso es un discípulo, amén. Entonces estamos aprendiendo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en resumen, esta historia dice que pasado mucho tiempo, el amo supo que su empleado, es decir, su mayordomo, ¿verdad?, estaba malgastando su dinero. Se enteró.
¿Cómo? Pues es que tarde que temprano todo sale a la luz, ¿sí o no, mis hermanos? Todo sale a la luz. Entonces este amo supo que su empleado estaba malgastando su dinero. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, por ejemplo, malgastamos lo que Dios nos ha dado? Diga, ouch. Mire, vaya por favor a Lucas 16:1. 16:1. ¿Lo tiene? Les encargo una botella de agua, por favor. Lucas 16:1 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Versículo 2 dice, gracias hermano. Versículo 2 dice: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo, ya no podrás más ser mayordomo, ¿verdad? Lo estaba despidiendo, ¿se fija? Si usted observa, inmediatamente, mis hermanos, le pidió una rendición de cuentas y le informó que quedaba despedido, ¿verdad? Versículo 3 dice: entonces el mayordomo dijo para sí, fíjese, el mayordomo dijo para sí. Él estaba pensando, ¿verdad? Ay, vea la pregunta que hace este mayordomo. Dice: ¿qué haré? Para sí dijo: ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, me está quitando el puesto, me está despidiendo de la gerencia de la compañía o de la dirección de la corporación. ¿Qué voy a hacer? ¿Se fija? Cavar, dice, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. ¿Sí? Y el empleado, mis hermanos, este empleado comprendió que su futuro era triste, porque pues iba a quedar sin trabajo. ¿A cuántos de aquí les gusta quedarse sin trabajo? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Quedarnos sin trabajo, o sea, es algo que pega duro. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Cuántos de aquí alguna vez han quedado sin trabajo? Y luego te atrasas, ¿verdad? Con algunos compromisos, y eso te afecta todavía más, ¿no? Pero imagínense, estaba ya pensando y estaba comprendiendo que su futuro era triste, que era sombrío, era demasiado viejo, porque pues ya estaba a punto de jubilarse, ¿verdad? Él ya era una persona que ya estaba esperando su pensión, ¿verdad? Él ya era viejo, o ya estaba avanzado de edad para hacer un trabajo físico pesado. Por eso dice que cavar no puedo, o sea, escarbar zanjas ya no puedo a mi edad. Un joven pues no tiene ningún problema, ¿verdad? Él puede escarbar, él puede brincar, él puede saltar. Yo ahorita, hace rato, mis hermanos, me subí a bajar una carpeta y pisé mal y me caí. Imagínense, ya no tengo la misma agilidad, mis hermanos, ¿verdad? A uno todavía se quiere sentir joven, pero no, mis hermanos. Entonces este hombre dijo: no, yo cavar ya no puedo. O sea, ya trabajos pesados no puedo hacer. Un trabajo físico pesado, y le daba pues vergüenza también mendigar, ¿sí? Era demasiado orgulloso este hombre, mis hermanos, como para buscar un nuevo empleo y comenzar desde abajo, comenzar desde cero. Porque pues él tenía la mayordomía, era gerente, era director de una compañía. ¿Cómo él iba a empezar a buscar trabajo y luego iba a pedir empezar de ceros? No, yo quiero seguir ganando lo que ganaba en esta compañía. Él, me imagino que pensaba esto, ¿verdad? Entonces era demasiado orgulloso como para buscar un nuevo empleo y comenzar desde cero, mis hermanos. Aunque no era demasiado orgulloso como para robar, ¿verdad que no? No era demasiado orgulloso como para malgastar, como para despilfarrar lo que no era suyo. Eso sí, ahí sí no tenía orgullo, ¿verdad? Ahí sí no le importaba. Es como esas personas, no sé si usted se ha fijado, mire, usted vea, observe, cuando va manejando. Si usted ve a un automóvil que pasa un tope como si nada, es que el que va manejando no es el dueño del carro. Porque el dueño del carro ve el tope y le frena y lo pasa bien despacito para que, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted observe eso.
Y el que va manejando pisa todos los baches, ¿verdad? El que no es el dueño del automóvil. Y así este hombre, a él no le importaba despilfarrar, malgastar lo que no era suyo, ¿verdad? Pero sí le importaba el buscar un nuevo trabajo. Eso sí era orgulloso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo él iba a proveer su seguridad social? ¿Cómo? ¿Cómo lo iba a hacer, mis hermanos? Él quería asegurar su pensión, como le mencionaba, para cuando llegara el tiempo de retirarse, él tuviera de qué vivir. Es lo que él estaba esperando, mis hermanos. Entonces encontró un sistema que le aseguraría tener amigos en los días venideros, que serían luego bondadosos con él cuando tuviese necesidad. En pocas palabras, mis hermanos, este hombre mayordomo estaba buscando su conveniencia. ¿Sí? Mire, vaya por favor al versículo 4. Vea lo que dice, porque primero pensó para sí, ¿no? Dice el versículo 3. ¿Y qué haré? ¿Qué haré? Y de repente, ¡pum!, se prende el foco, ¿no? Oh, dice, ya sé lo que voy a hacer para que cuando se me quite la mayordomía, cuando me den mi liquidación o mi carta de renuncia, ¿verdad? Ya sé lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer para que me reciban en otras compañías, con los proveedores a los que yo les vendía. Porque pues yo colocaba las órdenes, ¿verdad? Ya sé lo que voy a hacer, dice. Esta persona pensó, mis hermanos, inmediatamente, ¿verdad? Esta persona pensó e inmediatamente ideó un plan malicioso y deshonesto. Inmediatamente. El plan era el siguiente, mis hermanos. Fue donde uno de los deudores de su amo y le preguntó: ¿cuánto le debes a mi jefe? Oye, ¿cuánto le debes? ¿Verdad? ¿Cuántas órdenes no le has pagado, mi jefe? Entonces en el versículo 5 dice ahí, ¿verdad? Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Es decir, le estaba diciendo: ok, le debes 100 barriles, paga la mitad. Paga la mitad, ¿verdad? Paga la mitad y demos la cuenta por liquidada. Es lo que estaba diciendo este hombre. O sea, se lo estaba haciendo, compadre, a su conveniencia, mis hermanos. De una manera deshonesta estaba actuando este hombre. Y vea el versículo 7. Inmediatamente fue con otro, ¿verdad? Yo me imagino que le llamó: oye, dice, ¿y tú cuánto le debes a mi jefe, verdad? Y le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Es decir, que este hombre le estaba diciendo: paga solamente el 80% del 100. El otro 20 queda cancelado. Ya, págalo. Y damos cancelada la cuenta. O sea, él, mis hermanos, eso significa que este hombre se los estaba haciendo compadres a estos proveedores. ¿Sí se fija? Estaba buscando su conveniencia. Y mire, en el mundo, la mayoría de la gente busca hacerse compadre a aquel que pueda sacarle un beneficio. ¿Sí o no? Diga la verdad. Buscan al que tiene dinero. No, mijo, vamos a que tu padrino, ¿no? Buscan al que tiene dinero, al que tiene palancas, ya sea en lo político, en lo social, el que tiene influencias o puestos de autoridad. A ese es el que buscan para que sea el padrino del pequeñuelo, ¿no? ¿Verdad? Y luego van y le dicen: compadre, iban pasando por ahí por el downtown, ahí donde tiene el negocio el compadre. Y vas pasando como de casualidad, ¿no? Dice: oh, compadre, me venía pasando aquí de casualidad y veo que, oh, aquí tienes tu negocio, ¿verdad? ¿No? Y vas pasando ahí de pura casualidad y luego le dices: mira, pequeño, ¿verdad? Le dices al muchacho: mire qué pequeño es el mundo, le dices a él, ¿no? Y enseguida empujas al niño, ¿no? Vas con tu niño ahí y empujas al niño y le dices: ándale, mijo, bésele la mano a su padrino. Si se rió es porque se acuerda de algo. Y el padrino, pues ya por compromiso, bueno, pues ya saca el billetito, ¿no? Y tenga, mijo. Y ya le besas la mano con más ganas, ¿no? El niño: ay, padrino, padrino. ¿Sí o no? Entonces, ahora, mis hermanos, enseguida de todo esto,
La parte chocante de esta historia, aún más molesto, mis hermanos, que la acción del empleado deshonesto, es el comentario que sigue. Pareciera, ¿no? Vea lo que dice el versículo 8. La parte más chocante de esta historia es este versículo. ¿Por qué? Porque vea lo que dice. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y aquí, mis hermanos, quiero hacerle a usted un par de preguntas, ¿sí? ¿Por qué iba alguien a aprobar tal falta de honradez? ¿Por qué? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué dice esto? ¿No? Otra pregunta, ¿cómo hemos de entender esta aparente aprobación de prácticas deshonestas en los negocios? Porque dice aquí el versículo 8 que el amo alabó, felicitó a su mayordomo por haber utilizado su sagacidad. ¿Sí? Entonces surge esa pregunta, ¿cómo? Porque es Jesucristo que está enseñando esa parábola. Y muchos se preguntan y se han preguntado, entonces el Señor está enseñando que seamos deshonestos. Es donde viene la confusión, mis hermanos, por lo que dice este versículo. ¿Sí? Entonces, estas preguntas muchos se las hacen. Porque lo que el mayordomo había hecho, mis hermanos, realmente era injusto, ¿sí o no? Lo que hizo el mayordomo era injusto. Y una cosa es cierta, mis hermanos, ni su Señor, ni nuestro Señor aprobaron sus prácticas torcidas e irregulares, mis hermanos, ¿sí? Fue por este motivo de estas prácticas irregulares que él hacía, que fue destituido. Por eso es que lo corrieron, mis hermanos, ¿sí? No se le olvide eso. Ninguna persona justa aprobaría el fraude y la infidelidad en los negocios, ¿sí o no? Cualquiera que sea la enseñanza, mis hermanos, de la parábola, no sugiere que el desfalco o la deshonradez sea justificada. Eso no significa, mis hermanos. Hay una sola cosa por la que se alaba al siervo injusto, mis hermanos, y es la siguiente: es que él haya planeado para su futuro. Eso es de lo que le está felicitando el amo al siervo infiel. Que él hizo planeación, que él planeó para su futuro. De eso es lo que le está felicitando, mis hermanos. Actuó con prudencia, miraba hacia adelante y hacía provisión para el futuro este hombre. ¿Sí? Dio los pasos necesarios para asegurarse que tendría amigos después que hubiera cesado de su mayordomía. O sea, él se aseguró y dijo, no, voy a buscar, ahorita me voy a hacer compadres, me voy a hacer amigos a los proveedores para que en sus empresas me den la gerencia. Es lo que estaba haciendo este hombre, ¿sí? Y él actuó, mis hermanos, para después satisfacer su sola necesidad inmediata, porque se iba a quedar sin trabajo. ¿Sí? ¿Y cuál era esa necesidad inmediata, mis hermanos? Era mantener su nivel socioeconómico que tenía en ese momento. Era su necesidad, era lo que estaba pensando. No, yo quiero seguir ganando los $2,000 al día. Hágame la buena, dígame. ¿No? 2,000 diarios. Este hombre ganaba. Y él quería ganar eso, ¿no? Entonces este hombre, este mayordomo, mis hermanos, actuó para después satisfacer su sola necesidad inmediata, que era mantener su nivel socioeconómico que tenía en ese momento, ¿sí? Es como esos gerentes, mis hermanos, en las compañías, en las empresas grandes. Como ellos tienen contactos, como estas personas tienen relaciones sociales, pues ellos llegan a ser despedidos de repente en alguna empresa e inmediatamente, mis hermanos, se contactan con su conocido o ya los ves trabajando en el mismo puesto, mis hermanos, pero en otra compañía. Yo he conocido a varios así,
que trabajaban en una compañía o en la compañía en la que yo estaba, lo despidieron por alguna razón y de repente tienen el mismo puesto, pero ya están en otra compañía. Porque tienen contactos, porque ellos ya están pensando cómo hacerse compadres, contactos, ¿verdad? Y eso lo hacen, mis hermanos, porque piensan hacia adelante, queriendo asegurar su futuro. Esa es la sagacidad que utilizan. Esa es la sagacidad por la cual estaba siendo felicitado, alabado este mayordomo, mis hermanos. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? ¿Me estoy comunicando, mis hermanos? Y ese es el punto central de la parábola, mis hermanos. La gente del mundo toma estrictas medidas a fin de proveer para los días venideros. ¿Sí o no? Siempre quieren asegurarse sus días venideros. La gente del mundo, dije. Del único futuro que se preocupan es el de su vejez y sus años de jubilación. Es de lo único que se preocupan. Por ello trabajan diligentemente, mis hermanos, para asegurarse una situación cómoda cuando ya no sean capaces de trabajar de forma provechosa. ¿Sí? Y nada olvidan en su búsqueda de la seguridad social, mis hermanos. Eso es lo que piensa el hombre natural, mis hermanos. Eso es lo que piensa solo el hombre natural en lo terrenal, en estas cosas, en asegurar su futuro. ¿Sí? Para asegurar su situación cómoda, para cuando ya no sea capaz de trabajar. Eso es en lo que piensa un hombre terrenal, un hombre carnal. ¿Sí? Y al aplicar esto, mis hermanos, a nuestras propias vidas, hemos de tener, sin embargo, mis hermanos, un punto muy claro. ¿Sí? El futuro de un hijo de Dios no está en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Sino en el cielo. Amén. Porque nada nos hemos de llevar, mis hermanos. ¿O qué te vas a llevar cuando te mueras? ¿Qué te vas a llevar? Dime. Leí, mis hermanos, un pensamiento de un músico de la trova argentina, ¿sí? Que decía lo siguiente en este pensamiento. Yo pienso que debe haber sido una canción, no la escuché, pero vi esto y dije, mira, está bueno para el tema, ¿no? Vea lo que dijo este hombre de la trova argentina, muy famoso, muy conocido, ¿sí? Que de hecho hasta se habían juntado con un grupo y habían dicho que lo cabral no quita lo cortés, ¿verdad? Pero vea lo que dice esto, dice este pensamiento: llegamos al cementerio, aquí termina el viaje de los pocos que se sintieron ricos y de los muchos que se creyeron pobres. Aquí nos damos cuenta que no valía la pena habernos complicado tanto si solo estábamos de paso. Fíjese, y esto mismo dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Que solo somos peregrinos y extranjeros sobre este mundo, mis hermanos. Solamente vamos de paso, ¿sí o no? Porque nuestra morada, ¿en dónde está, mis hermanos? Hay que asegurarnos, ¿no? Porque el Señor dijo, yo voy al cielo y voy a preparar morada. ¿Cuántos quieren estar ahí? No vaya a ser como esa señora que estaba cantando una hermana, ¿no? En la iglesia, y que ven pronto, Señor, y que por ahí dice ella, ¿no? Pero no vengas, pero no ahorita, Señor, ¿verdad? Estaban cantando que venga ya el Señor y luego se oye la voz de una señora que dice, pero no vengas ahorita, Señor, ¿no? Pero nuestra morada está en el cielo, ¿sí o no, mis hermanos? Amén. Y en este aspecto, mis hermanos, en este aspecto que acabo de mencionarle, los no creyentes son más sabios que los cristianos, ¿sí? Sin embargo, para entender el porqué, mis hermanos, debemos entender que el futuro del cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Amén. Y ese es el punto crucial, mis hermanos, ¿sí? El futuro para quien no es cristiano es el tiempo entre la hora y la tumba. Nada más. Ese es su tiempo para el que no es cristiano, para el que piensa terrenalmente. Su tiempo es solamente la hora y hasta la tumba. Y hasta ahí llegó su pensamiento. ¿Sí?
Pero para los hijos de Dios, mis hermanos, es la eternidad con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensé que se iba a decir aleluya, sí, es amén, yo quiero estar ahí. Pero no todos decían amén. Y así, mis hermanos, como el mayordomo tomó pasos para asegurar que tendría amigos aquí en la tierra durante su retiro, del mismo modo, mis hermanos, el cristiano debería emplear los bienes de su Señor de tal manera que se asegure una fiesta de bienvenida cuando llegue al cielo. ¿Sí me comuniqué esto? Mire, la parábola enseña entonces que el no regenerado es más sabio, ¿sí?, y precavido en sus preparativos para su futuro en la tierra. El que no es cristiano, ¿sí?, que el creyente lo es en su preparación para estar en el cielo. Amén. Y esto quiere decir, mis hermanos, que lo que le sorprendió al amo de su mayordomo, de este mayordomo, lo que le sorprendió al amo fue que este mayordomo sí pensó lo que le depararía su futuro y pensó hacia adelante. ¿Usted ya pensó hacia adelante? Ahí le estoy hablando como hijo de Dios, estoy hablando como cristiano. ¿Usted ya pensó hacia adelante? ¿Ya se visualizó hacia el futuro? Y con esto en mente, mis hermanos, el Señor Jesús presenta la siguiente enseñanza práctica. Vaya al versículo 9, por favor. Versículo 9 dice: y yo os digo, ¿qué dice? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Yo le hago una pregunta: ¿cuáles son las riquezas injustas? ¿Cuáles? ¿Usted tiene idea de cuáles son esas riquezas injustas? Las riquezas injustas, mis hermanos, son el dinero y las demás posesiones materiales. Estas cosas, mis hermanos, podemos usarlas en ganar almas para Cristo. ¿Me estoy comunicando? Mire, todo lo que usted tiene, todo lo que usted gana, en vez de invertirlo en algo que aquí se va a quedar, y al final le voy a decir, no me malinterprete, le voy a decir, oiga, pero yo sé que están surgiendo preguntas, pero van a ser contestadas. Pero invierta en el reino de Dios, mis hermanos. Invierta en su futuro celestial, no en su futuro terrenal. ¿Sí? Debe de usar su dinero y sus demás posesiones, mis hermanos, materiales, para ganar almas para Cristo. ¿Sí? Las personas, mis hermanos, que nosotros ganamos por el adecuado uso de nuestro dinero aquí, son llamados amigos. Usted no conoce a alguien, pero si usted, por ejemplo, invierte para las misiones, usted está invirtiendo para que alguien que no conoce a Cristo en otra ciudad que usted no conoce, y usted tiene amor por esa alma, se le considera como amigo. ¿Sí? Vendrá el día, mis hermanos, que vamos a faltar, ya sea porque muramos o porque el Señor llegue antes y nos arrebate y nos lleve con Él. Los amigos ganados, mis hermanos, por el correcto uso de nuestras posesiones materiales, servirán entonces, mis hermanos, como ese comité de bienvenida. ¿Sí o no? Para recibirnos allá en las moradas eternas. Bienvenido, hermano, mira, gracias a ti estoy aquí. Porque invertiste en el reino del cielo, en el reino para los cielos. Invertiste en el reino celestial y ahora yo estoy aquí disfrutando de la presencia de mi Señor. ¿Se fija? Y esta, mis hermanos, es la manera como los fieles mayordomos planean para el futuro, no gastando su corta vida en la búsqueda estéril de seguridad en la tierra.
¿sí? Sino en un apasionado esfuerzo por verse rodeado en el cielo por amigos que fueron ganados para Cristo a través de su dinero. Amén. Y a muchos les duele esto, no les gusta. No, ¿cómo es mi dinero? ¿Es tuyo? Dime, ¿es tuyo? Todo lo que tienes le pertenece a Él. Nosotros somos mayordomos, pero ¿somos mayordomos fieles o infieles? ¿Somos sagaces para pensar nuestro futuro en la tierra o somos sagaces para el reino, para invertir en el reino? Mire, ese dinero, mis hermanos, que nosotros invertimos es un dinero que fue transformado, por ejemplo, en Biblias, ¿sí o no? En testamentos, en porciones, en tratados, en otra literatura cristiana. Dinero que fue usado para sostener misioneros y otros obreros cristianos. Dinero que ayudó a financiar programas de radio y otras dignas actividades cristianas. ¿Sí o no? Y no se me duerma. En suma, dinero que fue usado para esparcir, mis hermanos, el evangelio por cualquier método. Y ya los amenes no se escucharon. La única manera, mis hermanos, en que podemos depositar nuestros tesoros en el cielo es invirtiéndolo en algo que va a ir al cielo. Y cuando el cristiano, mis hermanos, ve que sus posesiones materiales pueden ser invertidas en la salvación de preciosas almas, pues él pierde su amor por las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el lujo, la riqueza y el esplendor material le resultan insignificantes, le resultan superficiales. De verdad, mis hermanos, ya no te interesan las cosas materiales. Ya pierde el valor, lo que debería de perder el valor. Pero le damos el valor y la importancia a algo que no lo tiene, mis hermanos. De verdad. Así que, mis hermanos, Dios anhela ver que todas las riquezas injustas, es decir, dinero y posesiones materiales, se transformen en adoración del Cordero para toda la eternidad, mis hermanos. Aunque no diga amén. Y no solo tus posesiones materiales y económicas, mis hermanos, sino también tu misma vida, tu tiempo, tu dedicación y tu esfuerzo también. Eso es ser mayordomo fiel, mis hermanos. Para Dios, mis hermanos, todos los diamantes, todos los rubíes, todas las perlas, todos los depósitos en el banco, todas las pólizas de seguro, todas las mansiones, los yates y los coches son riquezas injustas para Dios. Todo eso son riquezas injustas. Si se usan en nuestro beneficio, pues perecen con el uso, ¿sí o no? Pero usadas para Cristo, mis hermanos, pues rinden dividendos a través de toda la eternidad. ¿Sí me estoy comunicando, mis hermanos? Si tiene duda, dígame y me regreso y lo vuelvo a empezar el tema para que nos quede claro. De verdad, porque esta parábola es difícil de explicar. Y lo que a mí me interesa es que usted la entienda, que le quede claro, que no quede más confundido de lo que ya estaba. No, que quede claro. Entonces, mis hermanos, el hombre en general es mayordomo de Dios. El hombre en general, tanto cristianos y no cristianos, todos son mayordomos, somos mayordomos de Dios. Y en otro sentido, mis hermanos, y en otra forma, pues Israel, por ejemplo, era mayordomo de Dios, puesto en la viña de Dios, habiéndole confiado la ley, las promesas, los pactos y el culto. Pero en todo esto, mis hermanos, Israel descubrió, o Dios más bien descubrió que Israel había desperdiciado, que había derrochado los bienes de Dios. Que no nos encontremos, mis hermanos, derrochando, desperdiciando los bienes de Dios.
Porque vendrá el amo, el rico, que en este caso es Dios, y Él nos va a pedir cuentas, mis hermanos. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí o no? Él nos va a pedir cuentas de todo, mis hermanos, de todo, porque todo le pertenece a Él, ¿sí o no? La forma en la que tratamos con lo material, mis hermanos, la forma en la que tratamos lo material es una prueba de nuestro carácter, mis hermanos. El Señor lo enfatiza allí en el versículo 10, véalo. Versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, fíjese, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Una vez más, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí, mis hermanos, lo muy poco es la mayordomía de lo material, ¿sí? Los que son fieles son aquellos que usan estas cosas para la gloria de Dios y bendición de los demás, ¿sí? Los injustos, mis hermanos, son los que usan sus posesiones para la comodidad. Los injustos usan sus posesiones para el lujo, usan sus posesiones para la comodidad, el lujo y los placeres egoístas, ¿sí? Si no se puede confiar en un hombre en lo muy poco, es decir, en lo material, ¿cómo se le puede confiar lo mucho? Es decir, en la mayordomía de lo espiritual. ¿Cómo? Si en lo muy poco eres infiel, ¿cómo se te va a confiar en lo mucho? ¿Sí? Por otra parte, mis hermanos, quien es injusto en su uso del dinero que Dios le ha confiado, es injusto cuando están en juego consideraciones de mayor valor o importancia, ¿sí? Si eres inconstante con el dinero y las demás posesiones materiales, mi hermano, mi hermana, ¿cómo podrás ser fiel como ministro de Cristo y distribuidor de los ministerios de Dios? ¿Sí? ¿Cómo quieres que Dios te use si todo tiene que ver con la condición del corazón? Examinémonos, mis hermanos, a la luz de esta palabra. Amén. Mire, vaya a 1 Corintios 4:1, por favor. 1 Corintios 4:1. Si estamos aprendiendo, hermanos. Amén. 1 Corintios 4:1. ¿Lo tiene? Dice la primera carta a los Corintios 4:1, dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuántos son administradores aquí? De los bienes del Señor. Amén. Ya lo escuchó, el Señor. Luego Jesucristo, mis hermanos, da un paso más aquí en su argumento. En el versículo 11, regrésese por favor a Lucas 16:11, para que veamos este argumento que el Señor Jesucristo nos da. Dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Al dinero, mis hermanos, se le llama riquezas injustas, porque se emplea característicamente, mis hermanos, para propósitos distintos de la gloria de Dios. Por eso son riquezas injustas. Las posesiones terrenales, mis hermanos, no son verdaderas riquezas,
Su valor es finito y temporal. ¿Sí o no? Y se contrasta con lo verdadero, mis hermanos. Los tesoros espirituales son las verdaderas riquezas, mis hermanos. Su valor no se puede medir y nunca se acaba. El hombre que no es fiel, mis hermanos, en el manejo de los bienes materiales, no puede esperar que Dios le conceda prosperidad espiritual en su vida o tesoros en los cielos. Sí, es verdad, mis hermanos. Porque nosotros no somos buenos administradores. Nosotros somos fieles, somos mayordomos infieles, ¿verdad? Pero eso sí, queremos que el Señor pues nos use. Queremos servirle al Señor, ¿verdad? Queremos tener una posición en un lugar de honor. Pero aquí es muy claro lo que dice. ¿Sí? Y una vez más el Señor amplía su argumento diciendo en el versículo 12, vea lo que dice ahí. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo material, mis hermanos, no es nuestro lo material. ¿A quién le pertenece? No lo he convencido, mis hermanos. Solamente algunos. ¿No está convencido, mi hermano? Que lo que usted tiene le pertenece a Dios. Todo lo que usted tiene, mis hermanos, todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Sí. Todo lo que poseemos lo hemos recibido de Dios en mayordomía, ¿sí o no? No pienses que por tus fuerzas, no pienses que por tu inteligencia, que por tu buena suerte, porque algunos dicen eso, ¿verdad? Ay, qué suerte tuve, hice un buen negocio. ¿Sí? No pienses que por tu buena suerte o como le quieras llamar, ¿verdad? No, mis hermanos, de Él proceden todas las cosas y de lo recibido de su mano, nosotros le damos a Él. ¿Sí o no? Porque eso es lo que dice Primera de Crónicas 29, 10, 14. Y si no me creen, mire, vamos allá. A Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 14. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos, ¿sí? Primera de Crónicas 29, 10, 14. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice la palabra del Señor. Asimismo, se alegró mucho David, el rey David, ¿verdad? Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria, ¿de quién proceden? Proceden de ti. Y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, porque Él nos da la fuerza, ¿sí o no? Él nos da el poder, nos da la inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Se fija? En pocas palabras, mis hermanos, aquello que es nuestro hace referencia, mis hermanos, a las recompensas que conseguimos en esta vida y en la venidera como resultado de nuestro fiel servicio para Cristo. Aunque no diga amén. Y si no hemos sido fieles en lo que es de Él, mis hermanos, ¿cómo va a darnos Él lo que es nuestro? ¿Cómo? Es lo que leímos ahí en Lucas 16, versículo 12. ¿Sí o no? Por ejemplo, mire, ahorita todos estamos aquí escuchando la misma palabra. Las palabras que salen de esta boca, que se han de comer los gusanos,
Es para todos los que están aquí y para los que nos escuchan por internet, pero principalmente para los que están aquí. El mismo mensaje, mis hermanos, que Dios tiene para esta congregación en especial, ¿verdad? Que todos estamos escuchando, es el mismo mensaje, pero no todos, mis hermanos, la reciben igual, esta palabra. No todos la reciben igual. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Por eso, mis hermanos. Y esto es triste, mis hermanos, porque el Señor quiere prosperarnos. Él quiere bendecirnos a todos. ¿Sí o no? Él honra, mis hermanos, a los que le honran. Y mire, haciendo un paréntesis nada más, abro un comercial. Si usted tiene tiempo, escuche la predicación del pastor Chuy Olivares, mis hermanos. Se la recomiendo, que se llama Dios honra a los que le honran. Escúchela, ¿sí? Y ya después platicamos. Y ya, mis hermanos, como clímax, ¿se dice así? Clímax. Ya como clímax de su enseñanza del Señor Jesús, pues el Señor resume toda la parábola, mis hermanos, en esta expresión. Vaya al versículo 13, por favor, de Lucas 16. Y dice el Señor, ya con esta me despido, ¿verdad? Dice el Señor, ve al versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, ninguno, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Se fija? No puede existir, mis hermanos, una lealtad divina. El discípulo, mis hermanos, no puede vivir para dos mundos. El mayordomo o ama a Dios o ama al Dios del dinero. Nada más, ¿sí? Si ama al Dios del dinero, menospreciará, mis hermanos, al Dios verdadero. ¿Sí? Si somos dominados por el dinero, mis hermanos, no podremos realmente servir al Señor. Porque todo lo que estamos haciendo es en vano. Es en vano, mis hermanos. Las decisiones, mis hermanos, no son imparciales. Allá donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Y el afán, mis hermanos, por atesorar riquezas nos hace servirle a las riquezas. Por ese afán. Las riquezas, mis hermanos, nos exigen todo lo que tenemos y todo lo que somos. Las riquezas nos exigen eso, mis hermanos. Nuestras tardes, nuestros fines de semana, el tiempo que deberíamos estar dándole al Señor, nuestra salud, nuestra familia. Por estar trabaje y trabaje, ni dormimos a veces. No pasamos tiempo con la familia. Es un precio muy, muy alto, mis hermanos, que engañosamente no te aprovechará de nada. De verdad. Y recordémoslo bien, mis hermanos. Esto fue escrito ¿para quién? Para los discípulos. Y nosotros somos los discípulos. No fue escrito para los que no conocen a Dios, mis hermanos. Fue escrito para los que conocen a Dios. No lo estoy regañando, porque a veces me apasiono, hermano. Y ya para concluir, mis hermanos, para concluir, así como el Señor le hizo, con esta me despido. Él mismo, mis hermanos, Dios, Él es nuestra seguridad, ¿sí o no? Y no debemos de apoyarnos o querer encontrar una seguridad, mis hermanos, en las cosas que poseemos en este mundo. Eso no es nuestra seguridad, mis hermanos. No debemos de encontrar nuestra seguridad en esas cosas, sean muchas o sean pocas, conforme a lo que Dios te ha confiado. Porque a unos Dios les ha confiado mucho y a otros Dios les ha confiado poco, pero a cada uno nos confió algo. Sí sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Hay unos que son ricos, que tienen posesiones, pero de cualquier manera todo eso es de Dios. Otros tienen poco, pero de cualquier manera todo le pertenece a Dios. Amén. Entonces, esta, mis hermanos, es la voluntad de nuestro Señor para su pueblo.
escuche bien, que nos demos cuenta de que somos mayordomos de Dios y que todo lo que tenemos, mis hermanos, le pertenece. Que no nos hagamos tesoros en la tierra y que confiemos en Él en cuanto al futuro. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos. Cierre sus ojos por un momento. Padre, queremos bendecir tu nombre. Tu palabra, Señor, es luz. Y una vez más has iluminado, Señor, nuestro entendimiento. Tú quieres, Señor, que no vivamos en ignorancia, sino que conozcamos las profundidades y las riquezas de tu palabra. Y a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas que debemos de ser fieles mayordomos tuyos. Si tú hablaste, Señor, sobre esta parábola, fue para instruirnos, para enseñarnos que todo lo que tenemos y todo lo que, entre comillas, hemos conseguido por nuestras disque fuerzas y nuestra inteligencia, es tuyo, Señor. Porque todo procede de ti. Y de lo recibido de tu mano te damos. Queremos ser fieles, Señor. Fieles en todo. Fieles a ti. Queremos, Señor, invertir en tu reino. Porque hoy en día, Señor, hemos visto tristemente que ya no invierten en misioneros. Se está acabando la gente que daba, que invertía para que tu reino siguiera adelante. Pero eso yo sé que a ti no te detendrá, Señor, porque tú eres el dueño de todo. Tú eres soberano. A ti nada te detiene. Y tú seguirás levantando hombres que aún creen y confían que todo lo que ellos tienen no les pertenece y que lo invertirán para que tu reino se siga extendiendo, se siga esparciendo a todos aquellos que aún no te conocen. Por eso es que tú no vienes todavía, Señor, porque todavía hay muchos que no te conocen, Señor, pero cada día son más que de alguna manera han escuchado tu voz, que de alguna manera han escuchado algún consejo, que han escuchado algún predicador. Cada vez son más, Señor, y tú vendrás pronto por tu iglesia. Pero nosotros, Señor, no queremos ser como este mayordomo infiel, que fue sagaz solamente para lo terrenal. Nosotros queremos, Señor, ser sagaces para invertir en el reino de Dios. Gracias te damos a ti, Señor, por tu palabra, y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.